Muchas gracias, maestro Jorge. Muy buenas noches a todos, estimados amigos, colegas. Vamos a tener hoy esta plática que, como comenta el maestro Jorge, pues tiene algunos aspectos interesantes y además de interesantes, poco comentados, poco tratados, incluso en lo que son los programas de estudio de las distintas universidades y que vienen a ser en concreto las acciones posesorias. En las sesiones anteriores, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de la acción reivindicatoria o de la acción de prescripción adquisitiva, también conocida como usucapión, estamos hablando nosotros de un derecho de propiedad que ya se da de manera plena cuando ejercemos la acción reivindicatoria o bien cuando ejercemos la acción de prescripción adquisitiva, vamos nosotros dirigidos precisamente a que un juez declare que se ha consumado a nuestro favor ese derecho de propiedad. Todos sabemos que este derecho de propiedad pues nos permite usar, disfrutar y sobre todo disponer de un bien. En el caso del tema a tratar el día de hoy, nos vamos a referir a acciones posesorias, entendiendo en ese sentido a esta posesión como un derecho real que también va a generar o va a establecer facultades para quien lo viene ejerciendo. Es decir, muchas veces hemos confundido nosotros la propiedad con la posesión en el sentido de que solo se debe proteger la propiedad, ya como un derecho totalmente pleno, y que no hay medidas tendientes a proteger la posesión. Precisamente el tocar estos temas nos llevan a hablar precisamente de la posesión. Y esta posesión que va a tener diversos medios protectores, como es el juicio plenario de posesión, que también nosotros conocemos como la acción publiciana, y lo que van a ser los interdictos, tanto el interdicto de retener la posesión como el interdicto de recuperar la posesión. Aquí hago una primera aclaración. Si bien es cierto en los códigos procesales se habla también de un interdicto de obra nueva, de un interdicto de obra peligrosa, estos no entran en el plano posesorio. En el plano posesorio es el de retener, es el de recuperar la posesión. Y para eso nosotros partimos de principios perfectamente establecidos en lo que son los artículos 16, 17 y 18 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y sus correlativos, sus correspondientes en las diversas entidades federativas, y lo referente a lo que son los artículos 803, 804, 806 del Código Civil para la Ciudad de México, también con esos diversos correlativos. Y aquí partimos nosotros de principios que son muy antiguos, que tienen mucha profundidad, que nos han sido legados por el derecho romano, como este que establece de manera general toda aquella persona que posee un bien debe ser mantenida o restituida en su posesión frente a aquella persona que no tenga un mejor derecho a poseer que esta persona. Aquí ya partimos nosotros de un planteamiento muy concreto. El que posee debe ser mantenido o restituido en su posesión frente a aquella persona que no tenga un mejor derecho a poseer que esta persona que va a llevar a cabo la acción correspondiente. Si podemos ver nosotros en este primer comentario, para nada se habla del derecho de propiedad, se habla de la posesión, se habla de la necesidad de mantener o restituir en la posesión frente a aquella persona que no tenga un mejor derecho a poseer.
Esto entonces, ¿qué nos establece? Que el poseedor tiene derechos, que esa posesión le ha generado entonces tanto derechos como diversas acciones de carácter legal para proteger esa posesión. Entonces nosotros partimos precisamente de estos principios, de esto que se está señalando, medidas tendientes a proteger la posesión. Vamos a ir ahorita revisando a qué tipo de posesión es a la que nosotros nos referimos. Vamos a pedirle para ese efecto al maestro Jorge Gómez si nos pudiera abrir el material que se preparó para esta plática y ya verlo de una manera un poco más gráfica, un poquito más concreta, a qué nos referimos precisamente con esto. Proteger en su posesión, proteger en su detentación a una persona frente a aquella que no tenga un mejor derecho a poseer. Bien, como ya comentábamos, aquí los artículos 16, 17, 18 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México nos van a establecer precisamente estos principios que vamos a ir comentando. Por lo que hace al artículo 16, se establece de forma muy concreta. Al perturbado en la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble, compete el interdicto de retener la posesión contra el perturbador o bien contra el que mandó tal perturbación o contra aquel que a sabiendas y directamente se aproveche de ella, o incluso y más allá, contra el sucesor del despojante. Bien, entonces, hablamos de un interdicto de retener la posesión. Y continúa diciendo este precepto legal. El objeto de esta acción es poner término a la perturbación, indemnizar al poseedor y que el demandado afiance no volver a perturbar y en caso necesario sea conminado con multa o arresto para el caso de reincidencia. Entonces, estamos protegiendo esa posesión. Este artículo, aun cuando no lo hemos acabado de comentar, en ningún momento nos habla de propiedad, habla de mantener precisamente al poseedor en ese ejercicio de la posesión frente a estas personas que acabamos de señalar nosotros. Continúa diciendo el artículo, la procedencia de esta acción requiere, 1, que la perturbación consista en actos preparatorios tendientes directamente a la usurpación violenta o a impedir el ejercicio del derecho. El que a mí me impidan el ejercicio de un derecho también es un despojo. No nada más es la usurpación violenta, es la obstaculización también para el ejercicio de ese derecho. Para ello se tiene que ejercer esta acción dentro del término de un año a partir de que se generan estos actos de molestia tendientes precisamente a la usurpación violenta o a impedir el ejercicio del derecho. Y que este poseedor no haya obtenido la posesión de su contrario por fuerza, clandestinamente o a ruegos. Es decir, yo me encuentro entonces en posesión del bien. Alguien me está perturbando en la posesión con la idea de usurparme ese derecho o de impedir el ejercicio del mismo. La voy a hacer valer en contra de esta persona que está realizando la perturbación. ¿Para qué? Para poner término a esos actos y que esta persona afiance que no me va a volver a causar molestias. A esto se refiere entonces este señalamiento. Obvio es que este accionante que lleva a cabo la acción interdictal no haya obtenido de la persona a quien va a demandar
esa posesión por la fuerza, clandestinamente o a ruegos. En segundo lugar, tenemos nosotros el artículo 17, que ya nos habla de un segundo supuesto, el interdicto de recuperar la posesión. El que es despojado de la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble debe ser ante todo restituido. El que fue despojado debe ser restituido. Independientemente de que yo como accionante haga valer, por ejemplo, la acción penal, aquí estamos hablando de esta medida que ejerce el que fue despojado de esa posesión y debe ser ante todo restituido, incluso como una medida aquí de carácter público, como una medida tendiente a respetar un Estado de Derecho. Y continúa diciendo el artículo, y le compete la acción de recobrar contra el despojador, directamente contra él, o contra quien el que ha mandado ese despojo, contra el que a sabiendas y directamente se aprovecha del despojo, o contra el sucesor del despojante. Esto es entonces fuerte. Se me debe restituir y yo voy a entablar la acción en contra de estas personas. Obviamente tiene que haber una legitimación aquí en sentido pasivo para entablar la acción contra la persona correcta. Y este interdicto tiene por objeto reponer al despojado en la posesión, indemnizarlo de los daños y perjuicios que se le causaron, obtener del demandado el que éste afiance su abstención y a la vez el que se le conmine con multa y arresto para el caso de reincidencia. Entonces, un artículo muy tajante y que al igual que el anterior, en ningún momento habla del derecho de propiedad, es posesión. Como complemento del interdicto de recuperar la posesión, el artículo 18 nos señala: la acción de recuperar la posesión se deducirá dentro del año siguiente a los actos violentos o vías de hecho causantes del despojo. No procede en favor de aquel que con relación al demandado poseía clandestinamente por la fuerza o a ruego, pero sí procede contra el propietario despojante que transfirió el uso y el aprovechamiento de la cosa por medio de contrato. Bien, aquí esto es importante y veamos hasta dónde llega. Dice incluso contra el propietario despojante. ¿A qué nos referimos nosotros con esto? El propietario o el que aparece como tal en el registro público de la propiedad es un ejemplo. Me vendió el inmueble a través de un contrato privado de compraventa y que por la razón que sea nunca fue elevado a escritura pública. Bien, ahora pretende despojarme argumentando que es el propietario. Sí, pero yo cuento con un título, con un justo título, y ahorita voy a hablar de manera muy concreta de respecto de lo que se entiende por justo título. A partir del mismo empecé a poseer y por lo tanto no me puede despojar aun cuando sea el propietario registralmente. Entonces, más tajante todavía, incluso contra el propietario despojante que transmitió el uso y el aprovechamiento de la cosa por medio de contrato, sea un contrato de compraventa, sea un contrato de cesión de derechos, incluso podría caber quizá hasta en cuestiones de arrendamiento o comodato, que ahí en realidad estaríamos hablando de, al menos en el contrato de arrendamiento, de una vía especial. Decimos también lo siguiente, ante lo cual tenemos que la posesión como derecho real
distinto del derecho de propiedad, la cual puede ser provisional o definitiva, sin que esto deba confundirse con el derecho de propiedad. Y esto nos va a permitir establecer una diferencia. En el caso de los interdictos de retener o recuperar la posesión, hablamos nosotros de una posesión provisional. En el caso de la acción publiciana o plenaria de posesión, estamos hablando de una posesión de carácter definitivo. Ahorita lo iremos comentando nosotros en ese sentido. Así entonces tenemos como medios de defensa de la posesión provisional a los ya señalados interdictos, sea el de retener la posesión cuando aún no se ha consumado el acto de despojo, buscando precisamente que cesen esos actos de perturbación o de molestia respecto de mi posesión. Ya están ahí, tienen toda la mala intención de despojarme. Es más, ya hasta me lo dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a sacar. El interdicto de recuperar la posesión, este va más allá. Aquí, como ya se consumó ese despojo, tiene como finalidad restituir al que fue desposeído. Entonces, ahí tenemos los alcances de estas dos acciones, tanto el interdicto de retener la posesión como el interdicto de recuperar esa posesión. Como requisito procesal, pues estos tendrán que hacerse valer dentro del término de 1 año a partir de que empezaron los actos de molestia o bien de que se consumó ese despojo. Ahora, por lo que hace a la posesión definitiva, y hago aquí un señalamiento, no confundir con el derecho de propiedad. Insisto, estamos hablando de cuestiones exclusivamente posesorias. Tenemos también al juicio plenario de posesión, ese juicio por el cual ejercemos una acción que doctrinalmente se conoce como acción publiciana, por el cual se nos confirmará que somos poseedores a título de dueño, con mejor derecho frente a cualquier otra persona que alegue tener posesión sobre el mismo bien inmueble, pero cuyo derecho no sea mejor al nuestro. Su fundamento legal es el artículo 9 también del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Antes de entrar a dar lectura y a comentar este artículo, quisiera detenerme un poquitito en lo siguiente. Todos hemos oído hablar, y a lo mejor se nos hace un término vago o lejano, de lo que son los justos títulos, que puede tener aplicación si nos remontamos al derecho romano, que puede tener aplicación, por ejemplo, en lo que es el derecho agrario, cuando hablamos nosotros de ejidos y de comunidades agrarias, que pudiera tener diversos sentidos de aplicación. Los justos títulos. Bien, en el caso de la posesión, y lo comentamos cuando hablábamos de lo que es la usucapión o prescripción adquisitiva, nosotros hemos oído hablar de poseedores de buena fe y de poseedores de mala fe. Y aquí debemos entender nosotros como poseedor de buena fe aquel que entra a poseer en base a un título o aquel que entra a poseer en base a un título que presenta diversos vicios, pero que esta persona ignora esos vicios. Ese es un poseedor de buena fe. Y señalaba yo el ejemplo. Entré a poseer porque me vendieron. Tengo el contrato privado de compraventa. Soy poseedor de buena fe. Y esa posesión es de carácter originaria porque le estoy ejerciendo a título de dueño. Ese sería un justo título. Bien.
Cuando hablamos nosotros de la posesión de mala fe, esta es aquella que se ejerce sin ningún título. Y en alguna vez también lo comenté. Simplemente agarré y me metí. Valga el término coloquial. Me metí. O bien, me meto con un título, pero soy conocedor de todos los vicios que tiene ese título. Sin embargo, estas acciones que nosotros estamos comentando, tanto los interdictos como la acción plenaria de posesión, protegen tanto al poseedor de buena fe como incluso al de mala fe. Es decir, se protege la posesión que se basa en un título, como pudiera también protegerse aquella que carece de un título. Bien, se dice, y así lo plantea el Código Civil en sus artículos 803, 804 y sobre todo 806. Estos no no se transcribieron. Si pudiéramos regresar un poquito al anterior, lo señalo. Luego les mando el complemento de ello. Pero dice, es mejor la posesión que se basa en un título. Simplemente dice eso. Es mejor. Pero nunca nos dice que la que no se basa en un justo título o en una causa generadora no sea buena, no sea eficiente. Y también se señala, y si se trata de inmuebles, la que está inscrita. Cuando hablamos de una similitud aquí de títulos, se dice entonces que será la más antigua. Entonces, estamos protegiendo la posesión, efectivamente. En el caso de la acción publiciana, hablamos aquí sí de un justo título y de buena fe. Pero en el caso de los interdictos, aun cuando esa posesión se ejerza de mala fe, entra dentro de los supuestos protectores de los interdictos. ¿Qué nos dice el artículo 9, también del Código Procesal? Al adquirente con justo título y de buena fe, le compete la acción para que aun cuando no haya prescrito, le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los términos del artículo 4, el poseedor de mala fe o el que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor. No procede esta acción en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas o el demandado tuviere su título registrado y el actor no, así contra el legítimo dueño. El artículo entonces es fundamental. Es el triunfo de la buena fe contra la mala fe. Que cuando ejerzo esta acción, también cuando fui despojado. Pero voy más allá del interdicto. ¿Por qué? Porque tengo todos los elementos para que me declaren poseedor definitivo. En el interdicto no, soy un mero poseedor, incluso de mala fe. Pero aquí en la acción publiciana o juicio plenario de posesión, estoy ejerciendo esta acción porque aunque no junto todavía los requisitos para prescribir, pensando por ejemplo en la acción de usucapión, tengo derecho a que se me restituya ese bien que vengo poseyendo, porque el que lo posee no tiene un mejor derecho que yo a seguir poseyendo. O, aún teniendo un título, ha poseído por menor tiempo que yo que soy el que estoy ejerciendo esta acción publiciana. Si fueren dudosas ambas posesiones, no procede la acción. O bien cuando el demandado tuviere registrado su título y el actor no, o cuando se ejerce contra el legítimo dueño. Aclaremos este último punto, cuando se ejerce contra el legítimo dueño.
Oye, pero si ya tu posesión lleva tanto tiempo, es originaria, a título de dueño, de forma pacífica, continua, pública, de buena fe, bien, pues ahí entonces ejerceré la acción de prescripción adquisitiva, pero no esta que estoy señalando, que es plenaria de posesión. Aquí pudiéramos tener nosotros varios supuestos. Entré en posesión porque me vendieron, cuento con el contrato y ese es mi justo título. O porque hubo un contrato de cesión de derechos en mi favor. O bien, porque fui yo designado heredero o legatario en un testamento. Entonces, existe el título. A lo mejor yo erróneamente o por tener alguna situación, no he promovido el juicio sucesorio y no he sido adjudicado en sentencia, pero hay un testamento que no ha sido impugnado en el cual se me reconoce como heredero o como legatario respecto de ese bien. Si alguien viene ocupando ese bien y no tiene un mejor derecho que el mío, ejerzo entonces esta acción plenaria de posesión o bien el interdicto posesorio. ¿Por qué? Porque este tiene la finalidad de recuperar la posesión. Bien, o hay una acción muy interesante que también está prevista por el Código de Procedimientos Civiles, que es la acción de petición de herencia. Yo soy el legatario de ese bien y resulta que el albacea, que no es legatario de ese bien, viene detentando, viene poseyendo el mismo. Promuevo la acción de petición de herencia para ser reconocido como heredero y se me entregue el bien que ha sido señalado de forma particular como legado en mi favor. Entonces, esto tiene muchos aspectos, esto es muy profundo. Aquí yo siempre lo he sostenido, aquí estamos entrando al derecho de verdad, a lo que es el alcance, a lo que es el derecho como medio protector de las facultades de las personas. Bien. Comentado entonces este punto, vamos a analizar hoy dos escritos de demanda, uno de un interdicto de recuperar la posesión y otro que es precisamente de un juicio plenario de posesión. Protegiendo los datos personales, entonces resulta ser que doña Venus demanda al señor Marte. ¿Qué le reclama? El interdicto de recuperar la posesión a través de la vía ordinaria civil. Como estamos hablando de la Ciudad de México, sin perjuicio de que todo esto tiene aplicación en cada una de las entidades federativas, dirigimos nuestra demanda al juez civil de primera instancia en turno en la Ciudad de México o al juez competente para conocer de estas acciones en las diversas entidades federativas. Bien. Bueno, vamos a ver, aquí hago nada más el comentario. El día lunes que concluimos este ciclo de conferencias, hablaremos de la vía ordinaria civil y de la vía oral civil. Sabemos que hay también aquí precepto legal específico que nos habla de una cuantía respecto del bien sobre el cual se ejerce la acción, que si supera 600,000, casi 600,000 pesos, nos vamos al juicio ordinario ante el juez de primera instancia y si es inferior a dicha cuantía, seguimos el juicio oral civil ante el juez de proceso oral de lo civil en turno. Bien, ya nos referiremos a ello, pero hago el comentario. Promueve entonces la señora por su propio derecho, señala listas y boletín judicial como domicilio para oír notificaciones. Bien podría señalar también un domicilio concreto dentro de la Ciudad de México para tal fin.
En este caso autoriza mandatario judicial en términos del artículo 112, párrafo cuarto del Código de Procedimientos, en favor de este licenciado titular de la cédula profesional tal, la cual está debidamente registrada en el sistema de registro de cédulas del tribunal. Sabemos que esta figura del mandatario judicial es optativa. Puedo hacer designación de mandatario y él podría entonces firmar las promociones posteriores, comparecer en mi nombre en audiencia, llevar a cabo diversas diligencias. Pero si no designo mandatario judicial, no pasa nada. Simplemente designo o señalo personas, autorizo personas para oír y recibir notificaciones en mi nombre, así como para recoger también todo tipo de documentos y valores. Y esta autorización puede ser a favor de licenciados, de pasantes o incluso de ciudadanos que no tengan la calidad ni de licenciados ni de pasantes. Bien, esto ya lo hemos venido comentando, no vamos a profundizar más. Pero aquí entramos ya a lo que es el planteamiento, que por medio del presente escrito vengo en vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción interdictal. Hay como un lapsus brutus, le quitaríamos de favor esta palabra de adquisitiva, en ejercicio de la acción interdictal, a demandar del señor Marte, quien tiene su domicilio en este circuito Galaxia número tal en la Colonia del Espacio, en Iztacalco, Ciudad de México, aclarando que el mismo no existe, el pago de las siguientes prestaciones. ¿Qué le vamos entonces a demandar? ¿Qué le demanda Venus a Marte? La restitución a mi favor de la posesión del inmueble ubicado en el ya señalado Circuito Galaxia, Colonia del Espacio, Iztacalco, Ciudad de México. B. Como consecuencia de lo anterior, el pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados y que se me causen hasta que se me devuelva el inmueble, mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia. Es decir, aquí sí pudiéramos hablar ya de aspectos económicos, que se me devuelva el inmueble, pero también que se me pague el daño o perjuicio que se me ha causado. En tercer lugar, el afianzamiento que se haga al demandado de que en lo futuro se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto de despojo en contra de la suscrita sobre el referido bien, combinándolo con medidas de apremio para el caso de reincidencia. Y por último, el pago de gastos y costas. Ahí tenemos entonces plasmado precisamente lo que establecen los artículos 17 y 18 que ya hemos comentado. No nada más es que me devuelvas, págame esos daños, esas afectaciones, afianza que no lo vas a volver a hacer, que se te conmine con medidas de apremio si reincides y el pago de los gastos y costas. Bien, basamos entonces esta demanda en los siguientes hechos y también en los siguientes argumentos de derecho. Bien, hecho número 1. En fecha 31 de diciembre de 1983, la suscrita como compradora celebré con el señor Saturno, este ya es otro, no es Marte, como vendedor, contrato privado de compra-venta respecto del bien ubicado en el ya mencionado domicilio, por lo que entré de manera originaria y a título de dueño en posesión virtual y material del bien inmueble antes señalado, mismo que cuenta con las siguientes medidas y colindancias. En esa primera parte del hecho ya hicimos mención entonces al justo título. Compré y entré a poseer. Es un justo título y por lo tanto soy poseedora, dice la señora, de buena fe. Pero también podría haber plantear este interdicto como poseedora de mala fe,
desde tal fecha vengo ocupando este inmueble y alguien me despojó del mismo. También eso se protege. En el caso del interdicto, es la posesión de buena fe, pero también la mala fe. Es donde aplica aquello de que es mejor la posesión de buena fe, pero no nos dice que carezca de protección la de mala fe. Tal y como lo acredito con la declaración para el pago de impuestos sobre traslado de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles de fecha tal, la cual acompaño como anexo número 1. Aquí ya va bastante adelantada esta señora, ya tiene el pago del traslado de dominio, ¿no? No ha promovido la prescripción adquisitiva o tampoco ha ejercido la acción pro forma, demandando el otorgamiento y firma de escritura, pero posee. Y en este caso posee bajo un justo título, pudiendo poseer sin ese justo título. Hecho 2. Desde la fecha señalada en el correlativo que antecede, he venido poseyendo el inmueble de referencia de forma originaria y a título de dueño. Con esto reforzamos lo dicho. De manera pacífica, continua, pública, y de buena fe, tal como se demostrará en su momento procesal oportuno mediante el testimonio de personas de notorio arraigo en la colonia del Espacio, así como con los recibos de pago del impuesto predial sobre dicho inmueble y a nombre de la suscrita por los años del 2009 al 2015, los cuales se acompañan también como anexos. Bien, entonces aquí está muy bien armado, pero aún en el caso de que no lo estuviera, procede el interdicto. Hecho 3. Es el caso que en fecha 2 de octubre de 2019, el señor Marte se metió al inmueble que he venido poseyendo, poniendo una caseta metálica dentro del mismo y en la cual he visto que pernocta ya desde hace varios días. Por lo que al cuestionarle sobre el carácter de su detentación sobre el referido inmueble, este me manifestó, y aquí lo señalamos de manera textual, entre comillas: estoy aquí porque tengo la intención de prescribirlo a mi favor. Se cierra esa parte textual, pero sin que me mostrara ningún tipo de documento o algún otro elemento probatorio para acreditar sus afirmaciones. Asimismo, me ha impedido el entrar a dicho inmueble diciéndome: váyase o le meto un balazo, lo cual consta también en la copia certificada de lo actuado hasta el momento en la carpeta de investigación número tal, radicada en la agencia del Ministerio Público número tal de esta ciudad, misma que se acompaña también en copia certificada como anexo número 9. Aquí incluso va muy fuerte. ¿Por qué? Porque estamos aquí ya también presentando copia de esa carpeta de investigación. Estamos ejerciendo paralelamente la acción civil y la acción penal. Entonces, pues aquí ya denuncié penalmente el despojo. Complementamos el hecho entonces diciendo: razón por la que me veo en la imperiosa necesidad de promover la presente demanda, toda vez que de conformidad con los artículos 790, 98, 802, 3, 4, 6, 23, 24, 25 y 26 del Código Civil vigente en esta ciudad, la suscrita me encuentro en posesión originaria y a título de dueño respecto del referido bien, sin que al demandado le asista derecho alguno sobre el referido inmueble. Todo este tipo de situaciones hay que estarlas reiterando mucho, sin que le asista derecho. El derecho lo tengo yo, lo estoy acreditando. Y los hechos anteriores, obligación que nos establece el artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles, estos hechos les constan a estas tres personas, que bueno,
señalamos aquí también con nombres ficticios. Los fundamentos de derecho, pues en cuanto al fondo, son los ya referidos del Código Civil. En cuanto a la forma, el 17 y 18 del Código de Procedimientos Civiles que hablan precisamente de este interdicto, el 95 que habla de la presentación de documentos, el 255 que nos habla de los requisitos de la demanda y el 272 y 272A que nos hablan tanto de las excepciones como de la audiencia de carácter conciliatorio que habrá una vez que se fije la litis con la contestación a la demanda o con la contestación a la reconvención si es que la hubiere. Bien, ahí está entonces el planteamiento. El hecho 3 fue muy importante porque ahí sí hablamos ya de esta persona que está detentando y de lo que me dijo y de la acción penal que estoy llevando a cabo de manera paralela. Por eso es que quiero que se me restituya, porque esa persona no tiene un mejor derecho a poseer que el mío. Los petitorios de mi demanda, primer petitorio, tenerme por presentada en los términos de este ocurso con los documentos originales que exhibo, demandando de la persona que ha quedado señalada el pago de todas y cada una de las prestaciones que han sido precisadas en el presente ocurso. Siempre lo primero, tenerme por presentado. Segundo, admitir a trámite la presente demanda, ordenando que con las copias simples que se acompañan se corra traslado y se emplace a juicio al demandado para que conteste lo que a su derecho convenga. Bien, tercero, pues previos los trámites de ley, dictar sentencia definitiva favorable a mis intereses y el cuarto, tener por señalado como domicilio de la suscrita para oír y recibir notificaciones el que ha quedado señalado y por autorizadas para los fines que se indican a los profesionistas y personas que se mencionan. Protesto lo necesario, lugar y fecha, nombre y firma del promovente, en este caso de la promovente. Bien, esto por lo que hace al interdicto de recuperar la posesión. ¿Qué pasaría? Y aquí hay todos los elementos si nosotros quisiéramos ir más allá y promover la acción plenaria de posesión para que se le declare poseedora definitiva a esta señora. Nuevamente, entonces, es ella demandando al señor Marte, también en la vía ordinaria civil, pero en este caso, a través del ejercicio de la acción plenaria de posesión o acción publiciana, dirigida de igual forma al juez de lo civil de primera instancia en turno en la Ciudad de México y con el proemio, que la primera parte del proemio que ya habíamos señalado. Planteamiento de la demanda, que tantito antes, por favor, que por medio del presente escrito vengo en vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción plenaria de posesión, aquí se distingue perfectamente vía y acción, a demandar a este señor planetario, quien tiene su domicilio en esta galáctica colonia de esta espectacular ciudad capital del país, el pago de las siguientes prestaciones. Bien, aquí entonces lo que va a variar va a ser precisamente el planteamiento y las prestaciones. Veamos aquí la diferencia. En la prestación A, cuando hablábamos del interdicto, simplemente hablábamos entonces de que se restituya. Bien, aquí estamos hablando de una declaración judicial que se haga a favor de la parte accionante, de la parte actora, como poseedora definitiva de pleno derecho sobre el inmueble ubicado en el tan señalado lugar. No es en este caso la usucapión, no es la prescripción adquisitiva. A lo mejor no está todavía en tiempo o en condiciones de plantearla.
pero sí que se declare poseedora definitiva de pleno derecho sobre el inmueble ubicado en tal lugar. Y como consecuencia de ello también el que se le restituya en su posesión respecto del ya multiseñalado inmueble. Entonces, aquí ya que se le declare poseedora de pleno derecho. Es incluso esta una posesión que se puede inscribir en el registro público de la propiedad. No como derecho de propiedad, pero sí ya como una posesión que va con todo el camino para convertirse más adelante ya en una acción de prescripción adquisitiva. Obvio es que si es declarada poseedora definitiva y de pleno derecho, obvio es entonces que lleva todas las de ganar cuando se cumplan los requisitos e hipótesis necesarias para llevar a cabo, para ejercer la acción de prescripción adquisitiva. Como tercera prestación, reclamamos igualmente el pago de la indemnización por los daños y perjuicios causados y que se sigan causando hasta que se dé la devolución virtual, material y jurídica del bien materia de la controversia. Estos se cuantificarán en ejecución de sentencia. Sabemos que como consecuencia de sentencia definitiva condenatoria, una vez que cause ejecutoria, podemos entonces ya promover los incidentes correspondientes para liquidar esas prestaciones que son objeto de cuantificación. Ya aportaremos pruebas, ya aportaremos el dictamen de peritos para poder determinar a cuánto ascienden ya en un quantum, en una cantidad de dinero, y que el juez en sentencia interlocutoria pues nos pueda declarar procedentes las cantidades y se ejecuten las mismas. Pues nuevamente el afianzamiento que haga el demandado de que en lo futuro se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto tendiente al despojo en contra de la suscrita sobre el referido bien, combinándolo con medidas de apremio para el caso de reincidencia, así también como el pago de los gastos y costas que este juicio origine. Bien, pues ya aquí ya no redactamos, ya no establecimos el resto de la demanda. Volvimos a establecer el hecho número 1 como tal. Y aquí, pues entonces, bueno, hay un párrafo, si se nos podemos subir tantito, que sí difiere de lo que fue la demanda interdictal un poquitito más atrás. Aquí fíjense cómo lo planteo. Es más, vamos a darle lectura para que veamos aquí qué diferencia hay. Primero, con fecha 31 de diciembre del 83, la suscrita como compradora y el señor Saturno como vendedor celebraron contrato privado de compraventa sobre el ya comentado bien. Bien, por lo que entré de manera originaria y a título de dueño en posesión virtual y material del bien antes señalado, mismo que cuenta con las siguientes medidas y colindancias que ya habíamos nosotros indicado, y una superficie de 420 metros cuadrados. Pero fíjense aquí, tal y como lo acredito con la copia certificada del referido contrato, mismo que se celebró ante la presencia del notario público número tal de esta ciudad, licenciado Perengano, ¿no? Pero que sin embargo no fue inscrito en el registro público de esta ciudad, la cual se acompaña como anexo número 1. Aclaremos aquí el comentario. Una cosa es celebrar un contrato de compraventa ante notario y que el mismo se eleve a escritura pública y traiga como consecuencia su debida matriculación en el registro público de la propiedad. Y otra situación muy diferente
es que celebremos un contrato también ante la fe de un notario, pero que no se eleve escritura pública, simplemente que el notario diga, efectivamente yo doy fe de que ambas partes quieren celebrar por su propio derecho este contrato, doy fe de la voluntad de las mismas y expido copia certificada de ese documento. Es muy diferente. Ahí es importante precisamente puntualizar las distintas atribuciones que tiene un notario como fedatario. Dar simplemente fe de ello o elevarlo a escritura pública. Y hay otra situación más. Hay lugares de la República donde todavía contratos privados de compra-venta se celebran ante la fe del presidente municipal. En esos lugares donde no hay tanto protocolo, donde no hay tanto picaporte, y el presidente municipal está a las órdenes de todos. El presidente municipal le pone su sello al contrato, le pone su firma y dice que ante mí comparecieron para celebrar este acto. En algunos otros lugares se hace ante el síndico procurador, pero simplemente se da fe de la voluntad de las partes. No se está dándole solemnidad al acto, no se está elevando escritura pública y mucho menos se está inscribiendo en el registro público de la propiedad. Pues bien, entonces esto fue lo referente a estas acciones que son muy profundas, estas acciones que vienen desde el derecho romano y que tienden precisamente a proteger la posesión, no el derecho de propiedad, esa posesión que ya señalábamos nosotros que puede surgir a partir de un justo título o bien que pudo surgir aún sin un justo título. Cuando hablábamos de la acción de prescripción adquisitiva, decíamos nosotros, aún la mala fe, es decir, la posesión sin título, me permite prescribir, nada más que el tiempo es mayor. Obviamente en una posesión de mala fe, corro el riesgo de ser denunciado penalmente. En la posesión originaria de buena fe a título de dueño, ese justo título precisamente me ampara. Entonces, yo insisto mucho en esa parte, el justo título a partir del cual precisamente yo ejerzo, yo planteo una determinada acción. Entonces, los códigos procesales contemplan dentro de lo que es el capítulo de acciones, en la Ciudad de México son los primeros 23 artículos. En el caso del Estado de México, los primeros artículos, pero del libro segundo, es decir, artículo 2.1, 2.2, 2.3, y prácticamente todos los códigos procesales tienen su título referente a las acciones. Y ahí se contemplan precisamente estas, tendientes precisamente a proteger la posesión. ¿Por qué? Porque la posesión genera una presunción muy fuerte. Yo presumo, supongo, que esa persona que detenta el bien es el propietario. Claro, le ponemos ahí una coma y abrimos mayúsculas, salvo prueba en contrario. Es decir, a 3 cuadras de mi casa hay un señor que todos los días a cierta hora sale a regar su jardín. Y ya eso lo viene ejerciendo desde hace 10, 15 años. Ignoro cómo se llame ese señor. Jamás he entablado plática con él, pero pues ya es parte del vecindario. ¿Qué presumo yo como vecino del lugar, como transeúnte de esa calle? Pues yo presumo que es el dueño, debe ser el dueño. Claro, salvo que surgiera alguna persona que entablara una acción en su contra
argumentando un mejor derecho a poseer respecto de esa persona, o bien apareciera el propietario y ejerciera una acción de carácter reivindicatorio. Pues bien, como siempre yo les agradezco el favor de su atención. Créanme que es un tema muy interesante. Aquí recomiendo, hay un libro clásico que trata sobre el tema, que se llama Tratado de los Interdictos. Este libro es de Eduardo Pallares, gran procesalista, hijo de ese gran jurisconsulto, don Jacinto Pallares. De hecho, una de las aulas magnas que hay en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Derecho, es el aula magna Jacinto Pallares. Esta obra de Eduardo Pallares, que se dejó de editar hace muchos años, incluso es difícil de conseguir el libro. Yo tenía como uno de mis mejores amigos a ese libro, pero acuérdense que un libro es como un mejor amigo. Cuando uno lo presta, se enoja tanto que ya no quiere regresar con uno. El mismo nunca me fue regresado y lo lamento. Pero sobre todo en esas librerías que hay de viejo, seguramente por ahí ha de aparecer. Quedo a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier comentario, para cualquier situación. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, maestro. Excelente conferencia, muy práctico, muy esencial. Todos los datos encontrados, mostrados en este momento. Ahorita me di la búsqueda del libro, ya lo apunté. Si lo llego a encontrar, se los voy a mandar en PDF, pero ahora sí que va a tener que hacer ahí un estudio, a ver quién. En caso contrario, si lo llegara a encontrar, pues lo pasamos y se los mandamos. No tenemos ningún problema. Ya me dijeron algunos que no les llegó los documentos. Ya volví a enviar los documentos para que confirmen, por favor. Y en estos momentos empezamos con las preguntas. Alguien que tenga una duda, por favor, sea por el chat o puede quitar el micrófono y tiene el uso de la voz. Gracias. Maestro José Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Con el gusto de saludarle, como siempre, maestro. Igualmente, gracias. Mi primera pregunta es que de verdad es un tema muy poco, la verdad lo quiero decir así francamente, muy poco estudiado, muy poco aplicado. De verdad son muy pocas las conferencias en las que tratan este tipo de temas. Le felicito enormemente por anticipado. Mi primera pregunta es esta. ¿Qué pasa? Usted nos explicó en el juicio plenario de posesión que pues bueno, ¿no? Existe esta calidad posesoria, pero a título de dueño. ¿Y qué sucede, maestro, en la práctica tan común? Este tipo de personajes que venden los terrenos a uno y a otro se lo revenden, ¿no? Y a los dos les da contrato privado de compraventa. Uno ocupa, uno posee y el otro dice, no, posteriormente vengo y me construyo y ya y en eso se percata que ya hay una persona ahí, pero los dos tienen contrato. Usted nos decía al más antiguo, ¿y qué pasaría en esas circunstancias de la vida en donde los dos lo tengan en misma fecha? ¿El juez cómo pondera ese tipo de elementos, maestro? Sí, aquí esa es una parte muy importante, precisamente esa parte considerativa que hay en la resolución de todo juez. Se contraponen dos posesiones, perdón. En ambas posesiones argumentan que se ejercen bajo un justo título o a partir precisamente de un justo título. En igualdad de circunstancias, efectivamente, se da preferencia o se considera mejor la más antigua. Sin embargo, también pudiera ser eso motivo de controversia. Es decir, si bien existen este tipo de acciones, lo importante será lograr que prosperen precisamente y que en esa sentencia definitiva nos estén dando la razón. Pudiera darse aquí el caso perfectamente de que el juez considerara que ante esa contraposición, pues se absuelve el derecho, perdón, se absuelve a la parte demandada
de las prestaciones reclamadas o se dejan a salvo los derechos de las partes. Es decir, aquí el juez, para poder declarar que la persona promovente de la acción debe ser ya considerada poseedor ya de carácter definitivo y mandar inscribir la posesión, es precisamente porque considera que es mejor que la de la parte demandada. Recordemos también que en este planteamiento litigioso, al hablar de una vía ordinaria o incluso de una vía oral, cabe la reconvención. Cabe la reconvención, entonces son dos acciones en disputa, la acción principal y la acción reconvencional. Ahí entonces el juez, más a favor de esta pregunta, pues tendrá entonces que decidir respecto de cuál es mejor. Si no hay una que sea mejor de la otra, pues no podrá pronunciarse y ahí se tendrán que dejar a salvo los derechos. El juez no puede ir más allá porque ambas partes lo que pidieron es el reconocimiento de su posesión de manera ya definitiva como mejor que la otra posesión. Entonces es parte precisamente de las problemáticas. Aquí el que yo plantee la acción lamentablemente no siempre significa que la misma vaya a prosperar. Muchas gracias, maestro. Y otra preguntita. Sí. Estamos hablando, realmente aquí usted nos puso muchos ejemplos de posesión originaria, pero maestro, ¿se podría también en posesión derivada? Es decir, yo soy arrendatario, incluso hasta me atreví a pagarle a mi arrendador todo un año, no sé, un año adelantado, y de la nada se molesta conmigo y me quiere sacar. ¿Yo podría promover el interdicto para retener la posesión, aunque yo tenga, valga la redundancia, posesión derivada, maestro? Sí, efectivamente se podría, el interdicto sí, el plenario de posesión no, porque se va dirigido a establecer ya una posesión definitiva. Pero aquí el alcance del interdicto es muy claro. Aquel acto tendiente al despojo o aquel acto que ha consumado el despojo, independientemente de la acción penal. Yo soy arrendatario y me pongo en dos supuestos. Me encuentro al corriente en el pago de las pensiones rentísticas y me sacaron. O aún no encontrándome en ese supuesto. Sabemos ahí que la vía, al menos en el caso de la Ciudad de México, es la controversia de arrendamiento inmobiliario. En esa vía se me tuvo que haber demandado, pero nunca llevar a cabo el despojo. Entonces, se me debe mantener o incluso restituir en esa posesión, y así lo señala el 16, 17 y 18, aun cuando la misma sea derivada. En el caso de la acción plenaria de posesión, ahí no puede ser posesión derivada. Ahí tiene que ser originaria, debe basarse en un título para que pueda ser declarado poseedor ya definitivo. Claro, aunque, híjole, maestro, uno nada más da ideas, pero podría salir contraproducente, ¿no? Estos arrendatarios que no se quieran salir y van y promueven, haciendo al momento manifestaciones, imagínense, ponen aprietos al arrendador, ¿no? O sea, de aquí en lo que se resuelve no te voy a poder sacar del bien inmueble, no se va a poder dar por concluido el arrendamiento, no podría pasar eso en la vida real, maestro. Efectivamente podría pasar, sin embargo, entra aquí un aspecto muy curioso. Precisamente como son tan poco conocidas estas acciones, pues simplemente la gente no ve más allá. Si me despojaron, pues ni modo, ya me sacaron, aún careciendo el despojante de derecho para hacerlo. Aquí usted plantea varias situaciones que son bien importantes. El derecho debe ser un medio para darnos certeza. En el tema de los inmuebles, refería usted muy acertadamente, todas esas gentes que venden y revenden varias veces el mismo inmueble. Hablamos también, y esto lamentablemente favorece estas situaciones,
la gran y terrible ignorancia que hay en muchas personas respecto de lo que es el tema de contratos y respecto de lo que son bienes inmuebles. Personas, y no me refiero a comunidades rurales, aun cuando fueran de propiedad privada, me refiero incluso a colonias, a fraccionamientos bien establecidos, y de repente uno ve la casa que tiene el letrero de se vende. Pregunta uno, oiga, ¿en cuánto la vende? ¿Me permite conocerla? Y ya cuando uno les pide, oiga, y pues me podría mostrar sus escrituras, van y sacan del baúl de los recuerdos, después de quitar 20 candados, las escrituras. Y van bien nacidos aquí de las escrituras, apenas medio las quieren enseñar. Sí. Y uno les pregunta, oiga, señor, usted es del sexo masculino y estas escrituras están a favor de una persona del sexo femenino. Ah, sí, cómo no, es que es mi abuelita. ¿Y dónde está su abuelita? No, pues es que mi abuelita ya pasó a mejor vida hace muchos años, pero ella siempre dijo que esta casa se me iba a quedar a mí. Y aquí tengo como prueba las escrituras. Y de veras me he encontrado con escenarios como ese. Pues señor, con todo respeto, usted no es propietario. Si usted dice que su abuelita dijo esto, pues demuéstrelo en un juicio sucesorio para que el juez le adjudique este inmueble. O me han tocado escenarios peores. Oiga, señor, usted no aparece como titular en la escritura. Y en eso voltean la misma. Pero vea, el antiguo propietario me la endosó. Terrible que la gente piense que una escritura se puede endosar y ese tipo de escenarios es comunes. Entonces ellos piensan que la escritura, claro, es importante y la tienen bajo 20 candados, pero esa escritura no les sirve absolutamente para nada. O gente que piensa que si pierde la escritura, pierde todo. No saben que se puede pedir un ulterior testimonio o que existe el resguardo en el Archivo General de Notarías y en el Registro Público de la Propiedad. Estos casos que planteo, derivados de ignorancia, pero los que señalaba usted, pues de total mala fe de esos fraccionadores que venden varias veces el mismo inmueble, que se enriquecen. Y aun cuando existe el tipo delictivo del fraccionamiento ilegal de terrenos, pues lamentablemente se ha abusado y se ha afectado a mucha gente con eso. Claro, maestro, toda la razón. Y por último, maestro, este tipo de juicio, lo que pasa es que cuando usted mostró la demanda, yo todavía venía manejando, le pido una disculpa por no No, no haber se puesto atención preocupe. en eso. Pero la demanda entonces también la puedo promover ante juez oral, o sea, también puede ser vía oral o primera Ajá. instancia. Sí, aquí la diferencia es esto. Hablamos nosotros aquí de un valor del inmueble. Si el inmueble rebasa un valor, nos vamos a tener que ir al juez de primera instancia. Si no lo rebasa, nos vamos a ir entonces a lo que es en este caso el juicio oral. Ahí el artículo es a partir del artículo 1000 del Código de Procedimientos, se establece, en este caso, cuando una acción de carácter real debe plantearse en vía oral y cuando en vía ordinaria. Pero sí existe en ese sentido, no es potestativo, es que de acuerdo al supuesto, o me voy a una o me voy a otra. Pero si soy arrendatario, maestro, tengo posesión derivada, eh, ¿tendría yo que hacer un avalúo para poder acreditar estar en el supuesto de la cuantía? No necesariamente, aquí podríamos irnos a la vía ordinaria y difícilmente me van a echar abajo la vía ordinaria. Yo he sabido de muy pocos casos donde se interponga el interdicto contra el arrendador despojante, pero al ser en este caso las cuestiones de arrendamiento inmobiliario, competencia de juez de primera instancia y existir la vía de controversia de arrendamiento como vía especial, yo lo intentaría en la vía ordinaria.
no le encontraría el supuesto para irme a la vía oral. Sobre todo porque en el caso del interdicto no es tan importante el valor del inmueble. En el plenario de posesión sí. En la usucapión no se diga. Lo mismo en la acción reivindicatoria. Ahí sería propiamente ante el juez de primera instancia. Híjole, maestro, pues muchísimas gracias. Ahora sí abusé del tiempo de No, no se todos, preocupe, pero estoy a sus muchísimas veces que órdenes. salen y se forjan dudas. Gracias, maestro. Al contrario, usted, licenciado. Gracias, licenciado Abraham, por tus preguntas. Enriquece también la conferencia y todos aprendemos, que eso es lo importante. Muchas gracias, licenciado Abraham. Un gusto saludarte y saludos. Bienvenido nuevamente. ¿Alguien más tiene alguna duda? Puede hacerla por el chat. Adelante, licenciada Liliana, gusto en verla. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. También igual llegué corriendo, andamos trabajando con cierre de año. Y bueno, un placer, licenciado José Miguel, haberlo escuchado, de verdad, un honor. Y bueno, nada más comentar, en el caso de las propiedades invadidas de Infonavit, Foviste y todas esas propiedades que en algún momento los dueños las dejan ahí, llega alguien y son familias normalmente con varios niños, se pueden amparar por el derecho humano, por los niños, o sea, cabe la posibilidad, porque aquí estamos hablando, bueno, un poquito lo entendí así, de propiedades ya pagadas, pero en el caso de propiedades no pagadas e invadidas, obviamente pues el Infonavit o el Foviste o quien sea tendrá que hacer su proceso legal, pero la gente que está ahí argumenta mucho que por tener niños menores de edad y sus derechos humanos a un techo digno, por eso invaden y que pueden promover un amparo para que se queden con la casa prácticamente. En este caso, ¿cómo procede puesto que no está pagada la propiedad? Sí, licenciada, cómo no. Fíjese que ese es todo un tema y un tema que yo creo que ya debe de tomar relevancia a nivel estatal. Al decir estatal no me refiero a entidad federativa, me refiero al Estado mexicano, porque esto es una situación sumamente grave. Hay gente que perdió el inmueble, bueno, que no detenta el inmueble que compró, lo hizo a través de un crédito Infonavit, Foviste, ISEMIM, ISFAM, cualquier institución de seguridad social. No gozan de ese bien y sin embargo, en cada pago de su sueldo les siguen reteniendo la parte correspondiente para la cobertura de ese crédito. Entonces, pues están perdiendo dinero. Han sido esas viviendas objeto de despojo en diversos aspectos, ¿no? Bien, aquí nosotros estamos hablando de acciones reales, de la relación que hay del individuo respecto de la cosa. Llámese el derecho de propiedad, que ya vimos en la acción reivindicatoria y en la usucapión o acción de prescripción adquisitiva, o llámese en estas acciones señaladas el día de hoy, que son de carácter posesoria. Aquí no es si se terminó o no de pagar, simplemente vengo poseyendo. Puedo intentar el interdicto o me puedo ir más allá con la acción plenaria de posesión. Aquí hay que entender que esto sería muy diferente que, por ejemplo, el caso de que ante un juez de lo familiar se planteara algún tipo de acción y existe al menos en la Ciudad de México la vía de controversia familiar. Existe en el Estado de México las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, que también es una vía especial, donde efectivamente sean los niños, perdón como lo voy a decir, objeto de esa acción. ¿Por qué? Porque es una acción de guarda y custodia, de patria potestad, de reconocimiento o desconocimiento de paternidad, alguna acción de alimentos, y obviamente ellos son esa parte sensible. Ahí obviamente entra un supuesto protector muy importante a favor de los menores, que ya ni siquiera es lo que establezca el Código Civil o el Código de Procedimientos Civiles. Aquí nos vamos más
el 133 constitucional. Aquí nos estaríamos yendo nosotros a la supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales. Aquí en esas acciones puedo invocar la Convención para la Protección de los Niños, puedo invocar diversos tratados internacionales, son norma suprema. Para esos efectos sí. Para efectos del juicio de amparo, sabemos incluso que a favor cuando se ventilan o tutelan derechos de menores o incapaces, opera la suplencia de queja. Pero nunca sería un supuesto el que yo, por ejemplo, como invasor, usara a mis menores hijos, perdón por la palabra, pero usara a mis menores hijos para yo hacer un planteamiento ante un juez, sea en una acción real, una acción personal, o sea en el mismo juicio de amparo, para que por esa sola razón se me tenga que otorgar la protección constitucional. Entonces, yo ahí sí haría perfectamente esas distinciones. Bien, muy diferente sería, por ejemplo, que un bien inmueble sea propiedad de menores. ¿Por qué? Porque sus papás decidieron comprar a favor de sus menores, o sus papás se divorciaron y el bien que adquirieron en sociedad conyugal decidieron donarlo a los menores hijos. Ahí sí, obviamente, se vuelven los hijos titulares del derecho real de propiedad, pero en caso de tener que ejercer una acción, ahí sí tendrá que ser a través de su padre, de su madre o de quien tenga la tutela respecto de los mismos. Ya sería una situación muy diferente, pero no es solamente el hecho de decir, es que yo me metí porque necesitaba darle un techo a mis hijos. No. Lo que sí ha pasado es que instituciones como fue en su momento CORED, como es hoy en día INMEVIS, como son diversos órganos en diversas entidades federativas, establecen campañas de regularización y al que ven adentro le dicen, oye, ¿no te gustaría una inmatriculación administrativa y regularizarte? Pues inmediatamente sí. Y se establecen campañas de regularización. Y hay resoluciones administrativas reconociendo a esas personas como ocupantes, incluso como propietarios. Pero viene en la parte de abajo las famosas letras chiquitas. Esto deja a salvo derechos de terceros. Si aparece un tercero con un mejor derecho, yo, autoridad administrativa, me hago un lado y que sea un juez el que determine a quién le corresponde el derecho de propiedad. Entonces hay mucho fondo en eso. Es curioso que esas instituciones muchas veces van hasta en contra de la misma ley, pero pues es parte de ese desorden que encontramos en nuestro país en el tema de la propiedad inmueble. Adelante, licenciada Liliana, tiene uso de la voz. Muchas gracias, licenciado, maestro, perdón. Fíjese que a mí se me hizo increíble o no puedo creerlo, que en el cambio, digo, a lo mejor se van a oír palabras medio raras, pero así fue en el municipio de Tecámac. Se metió en un fraccionamiento, un movimiento de esos del Barzón o una cosa de esas, y invadieron muchas casas. Esto fue un fenómeno cuando Casas Geo y Urbi, que son dos fraccionadoras que tuvieron mucho auge la década pasada, con una serie de fraccionamientos muy grandes, 15, 20 mil, no sé cuántas casas, terminaron muchas de ellas invadidas y llegó lo que fue un movimiento, me parece que comercial en Ciudad de México, llegó al Estado de México, llegaron invadiendo propiedades. Esto parece ser, tuvo un tinte político por cuestión del, bueno, me atrevo a decirlo porque así lo manejaron, como de tipo del PRI. Y en su momento, antes de salir, cuando llega Morena, obviamente llegó posterior Morena,
les regulariza supuestamente, que a mí no se me hace algo que sea correcto, ni creo mucho en ello, porque no es la vía. El municipio les regulariza los predios, les pone los prediales a su nombre por el movimiento político que el Barzón apoyaba al PRI. ¿Es correcto y pudiera ser verdad esto? Me Sí, quedó eso muy... es totalmente cierto. Es totalmente cierto, viene y se sigue repitiendo, y no nada más en Tecámac, en muchísimos lugares, así como Tecámac, yo pudiera citar, por ejemplo, Huehuetoca, que ha sufrido situaciones muy similares. Efectivamente, surgen esos programas de regularización, entre comillas. Por una parte, se atiende a lo que es el movimiento político. Y por otra parte, el municipio dice, es una forma de allegarme recursos porque me van a pagar un traslado de dominio y me van a empezar a pagar predial. Al fin que si de aquí surge pleito o surge alguien con un mejor derecho, ya será un juez de lo civil aquel que resuelve en definitiva a quien le asiste el derecho de propiedad. Entonces, muchos grupos han tomado fuerza por ello. Se llevan a cabo las invasiones. Y algo que ha sido muy lamentable, y también lo digo abiertamente, la reacción de los agentes del Ministerio Público cuando uno va a denunciar el despojo. Inmediatamente ve uno cómo brincan de su silla y cómo le dan vueltas, ¿no? Y que tráeme esto y tráeme acá y allá, y es que para mí no se da, y le dan 1000 vueltas, precisamente sabiendo la fuerza de esos movimientos políticos. Oiga, licenciado, el tipo dice claramente, el tipo delictivo señala esto y se da como tal el delito de despojo. La conducta se tipifica perfectamente la conducta. Y le salen a uno con tonterías. Sí, pero es que es criterio antes del señor procurador, ahora del señor fiscal, y que también acrediten esto y también acrediten aquello. En pocas palabras, no le quieren entrar. No hay forma a nivel penal de echarlos para afuera, y lo digo tajantemente. Y a nivel civil sí se pudiera pelear un derecho de propiedad en definitiva. Y hago el cuestionamiento. Ya tenemos la sentencia a nuestro favor, ya causó ejecutoria, bien bonito. Ahora, ¿cómo la vamos a ejecutar? ¿A quién nos vamos a enfrentar? Balazos. Sí, no hay balazos, hay de todo. Ahora, Sí, ¿qué problema han sí. presentado municipios como Tecámac, como Huehuetoca? Ujú. Por una parte hay que distinguir a la gente que es oriunda de ahí, los que nacieron de ahí, los que tienen sus raíces ahí. Gente que en el 99.99% de los casos es totalmente respetable. Pero hablamos en segundo lugar de los que llegaron después. En el Estos lugares, terremoto, perdón, en el terremoto. sí, efectivamente, Y hay mucha gente de Tepito también. sí, cayeron de todos lados. Ujú, No son de ahí. Bien. ujú. Algunos cayeron de buena fe, pero esas ciudades se convirtieron mucho en ciudades dormitorio. La gente sale a las 5 o 6 de la mañana y regresa a las 11 de la noche. Ese descuido favorece las invasiones. Y resulta ser que llegamos un día en la noche y ya se robaron la puerta, y otro día se llevaron el tinaco, otro día se llevaron toda la instalación eléctrica, y pues llega el momento en que dice uno, pues vámonos, aquí no se puede. Y ya se consume el despojo. Entonces todo eso lo ha favorecido. Sí. Y algo que le ha faltado decir en esas dos zonas, en Huehuetoca y en Zumpango, por ejemplo, También. los mismos que invaden son gente no grata y piden cuota para Claro. cuidar a los vecinos en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, pues obviamente la gente dice, no, yo no quiero vivir ahí. Esa es otra parte que ha dado mucho al lugar a que abandonen las propiedades también. Pero aquí también hay un caso importante. ¿Cómo queda registro público? ¿Cómo queda
hay una escritura donde avala a un propietario y cómo es posible que un municipio tenga la facultad de pasarse por alto a un registro público, por ejemplo. Ajá. Parten de las mismas atribuciones que les dan la diversa normatividad a nivel administrativo, precisamente porque parten de planes totalmente políticos en busca de dar certeza a los detentadores, pero siempre dejando a salvo derechos de terceros. Se hacen ¿por qué? Uno, porque es recaudación. Dos, porque eso significa votos para futuras elecciones. Entonces así se hace. Y lo hacen precisamente porque hay la coyuntura para ello. Hay también organizaciones perfectamente establecidas, órganos de regularización de la tierra, como fue CORET, que fue el primero y el más célebre, ese fue a nivel federal. Y a partir de ahí surgieron muchos a nivel estatal, IMEVIS, AURIS, en el Estado de México y hay en otras entidades federativas, o a veces parte del mismo municipio. Ellos se lavan las manos y dicen, al fin que si un juez decide otra cosa, bueno, pues ya queda en manos del señor juez. Pero coincido con usted, eso no debería de ser. Afectan al que tiene el pleno derecho y favorecen a aquel que entró sin ningún tipo de derecho. Por eso le digo que aquí mi visión es que eso debe ser ya un tema de prioridad nacional, que un verdadero estadista tome cartas en el asunto. Ocupé el inmueble 2 años. Llevo 10 años en que se me sigue quitando de mi sueldo para cubrir el crédito. No puedo traspasar cuando es crédito Infonavit, crédito Foviste. Entonces... Sí se puede. Con Infonavit, entre un crédito Infonavit se le puede vender a otro de otro crédito Infonavit, pero por la vía legal, obviamente, ante notario, con registro, con todo. Sí, entre Infonavit sí se puede, con Foviste no. Pero aquí hay una cosa, me tiene que dar la anuencia Infonavit. Que la sí, persona claro. que, sí, claro, des con anuencia y es difícil, no siempre se da el supuesto. Entonces, pues son situaciones que quedan en el aire y que viene el desconocimiento de la gente. Entonces hay mucho que comentar en ese sentido. Lo voy a decir de una manera muy tajante. Para mucha y mucha gente fue la más mala inversión que hicieron en su vida. Nada ganaron y todo lo perdieron. Esa es la triste realidad. Y a eso lo que le comentaba, de que el inmueble está a nombre de esa persona que lo está pagando y si llegó a invadir una persona de la delincuencia organizada, comete un delito dentro de la casa, a nombre de quién está la propiedad. Sí, claro. Sí, son problemas finalmente. Al final del día, ¿no? Es otra problemática más también. Sí, efectivamente, tristemente tantas y tantas cosas que han derivado de ello. Lamentablemente estamos en manos de esos grupos delincuenciales y cada vez su radio de influencia es mayor. Acaban de agarrar aquí en un fraccionamiento que se llama Santa Cruz o La Capilla, algo así. A un costado del centro de Tecámac acaban de agarrar una banda de secuestradores justamente. Agarraron a 13 personas en todo ese fraccionamiento que es de mala muerte, la verdad está muy terrible ahí. Entra la Guardia Nacional incluso y cuantas veces entra, se vuelven a poner ahí, o sea, y son puras casas invadidas porque son empresas que se dieron a la quiebra y estas personas fueron y se metieron a las casas. Sí, efectivamente, contribuye esa incertidumbre que lamentablemente se da en todos estos aspectos. Nada más para reiterarle, hay como cultura, nada más, le comento, yo me dedico a los bienes inmuebles, a la compra, venta, renta y gestoría de inmuebles. Estamos hablando de que sí se puede comprar una casa que se está pagando con crédito Infonavit, con otro crédito Infonavit, se llama línea 5,
Infonavit tiene varios destinos de crédito, ¿sí? Para un trabajador. Y uno de los destinos de crédito, bueno, se los voy a mencionar si me permite, me da tiempo, ¿sí? Es línea 2 para compra de vivienda nueva usada. Línea 3, la línea número 1 era cuando Infonavit anteriormente construía. Ya no construye, ahora tiene constructoras, ¿ok? Que le apoyan con esa parte. Él solo tramita créditos. Línea 2 es compra de vivienda nueva usada. Línea 3 es construcción en terreno propio. Línea 4 es para mejorar ya una casa que alguien tiene, ¿sí? Que ya tiene una propiedad. Le puede ampliar, mejorar o construir incluso. Para eso hay emprendedores dentro de Infonavit para realizarlo. Y tiene la línea 5, que es pago a pasivos, y ahí es donde entra los créditos para pagar una casa que tiene un crédito Infonavit, se paga con el otro crédito Infonavit, se le descuenta al dueño la parte proporcional que le debe al instituto y el comprador se queda con el total de la deuda y se le paga al vendedor, bueno, la diferencia, ¿no? Y todo esto es por vía de un avalúo, ¿sí? Entonces, bueno, nada más para comentarle para que sí, sí se puede vender. Gracias No, desde por luego que escucharme, sí. muy amable. Aquí yo lo que me refiero es esto. Muchas veces hay gentes, yo me refiero a ese traspaso que se da de manera informal. Entonces celebran un contrato de compraventa incluso cuando está vivo el crédito No se y el puede. adquirente se siente dueño, pero ignora que tuvo que haber habido precisamente esa sustitución en cualquiera de las, bueno, en la línea específica que usted señala. El Infonavit hay que reconocerlo. No es el mismo Infonavit de hace 30 o 40 años que era un saqueo, que había que dar, perdón por la expresión, había que soltar para adquirir el crédito. Ahora Hoy, le ruegan. sí, no, incluso hoy en día, gentes que ya cubrieron su crédito tienen acceso a un segundo crédito, no solo para mejorar vivienda, hasta para comprar otra vivienda. Afortunadamente, ya hay Nada varios. más es para comprar, para mejorar, no solamente para adquirir. Sí, Ajá. y eso antes no existía. No. Efectivamente. Sin embargo, yo a lo que me refiero es que a la gente dice, ya no puedo, te lo traspaso. Y hay notarios que se han prestado a otorgar poderes para actos de dominio. Ya no lo hacen. Ya no, pero mucha gente los tiene de hace 10, 15 años. Pero bueno, los poderes ya por eso tienen también una Vigencia, claro. ¿no? Ya también por eso tienen una vigencia. Ahora, aquí son dos cosas diferentes. Una cosa es compraventa real y concreta y bien hecha ante el instituto y ante un registro público y con un notario. Eso es línea 5, que es compra con pago a pasivos. Y la otra parte, la parte negra que existe es justamente la que usted nos está mencionando, que es un traspaso. Cuando a mí me llegan clientes y me dicen, oye, es que quiero comprar una casa por un traspaso, le digo, lo primero que tienes que hacer es no meterte en problemas, porque nadie te puede vender algo que no es suyo, porque no está pagado, y aparte de ello, si la persona comete un delito, aún no estando, te vende la propiedad y el señor hace por allá algún delito, pues lo primero que buscan es qué propiedades tiene, y si te encuentran adentro de la propiedad, pues obviamente también te van a fincar cargos, ¿no? Claro. Entonces ya cuando les dice uno eso, se espantan y dicen, no, mejor no. Entonces, y ya les explica uno que es una compra con línea 5 y que es nada más hacer un traspaso. Pero aquí me da mucha pena decirlo, en el área del Estado de México, me da mucha pena decirlo, hay grupos de abogados que andan promoviendo prescripciones, ya sean positivas o la otra, ¿no? Pero es odioso, perdón por la expresión, que alguien estudie para fastidiar a la gente, porque llegan llegan ostentándose como abogados, llegan como si fueran de un bufet jurídico, no sé si lo sean o no, pero llegan ostentándose, llegan con un cerrajero, se meten a las casas y promueven las prescripciones y les dicen, con 120,000 pesos, tú tienes una casa, pero me puedes dar por lo pronto 70,000 y yo inicio el trámite. Y está como si fuera hormiguero. Y dice uno,
para eso estudiamos, licenciado. Bueno, a mí me da vergüenza, la verdad. Sí, claro, Yo todavía no totalmente. soy licenciada, estoy intentando, me cuesta mucho trabajo porque tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Voy muy lenta, pero me apena mucho escuchar ese tipo de cosas. Sí, lamentablemente. Ujú, me da pena, de verdad. Pues sí, siempre hay esos arrocitos prietos, lamentablemente. Gracias, Ujú. Alicia Liliana, por su participación. Gracias, De todos gracias, muy aprendemos. amables por la oportunidad, gracias. Gracias, muchas gracias. Si no hay más preguntas, últimas palabras, maestro, por favor. Pues nuevamente agradecerles a todos su presencia. El tema es apasionante y siempre vamos a tener aquí la posibilidad de desmadejar y seguir sacando todo este tipo de temas. Aquí, obvio, estamos hablando de la base legal a partir de la cual se llevan a cabo este tipo de acciones, la forma en que a nivel práctico se plantean y pues también todo esto que ha surgido a la práctica que atenta precisamente contra el espíritu de la ley y tantas cosas lamentables, pero nuestra ley es grande, entonces defendamos esa ley, apliquemos esa ley, creemos una verdadera cultura jurídica en México que nos permita el Estado de Derecho y el respeto a la ley. Muchísimas gracias. Excelentes palabras, muchísimas gracias. Y es lo que queremos, una cultura jurídica mayor que tanta falta le hace a este país. Excelente noche para todos. Lo esperamos el lunes. El lunes concluimos. Es excelente conferencia también como esta. Muchas gracias. Que tengan excelente noche. Acabo de subir el teléfono del maestro José Miguel. Pueden mandarle mensaje, pueden preguntarle algo. Estamos para ayudarlos. Él a veces está aquí en la ciudad, a veces se va a otro tipo de ciudad, porque también por cuestiones de trabajo. Pero ahora sí que como decimos el centro acá, la Ciudad de México o Estado de México, pues aquí andamos. Yo ando con él también a veces por acá. No nos vemos, pero sí estamos ahí pendiente de los asuntos. Gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el Vénganse a lunes. poner un despacho ahora para lo del aeropuerto. Sí, Cuente ¿verdad? con nosotros, cuente con nosotros. Si le llega un asunto, pásenoslo. Aquí es pura calidad. Ok, Y ok. resultados. Imagínense, el maestro tiene 30 años litigando. ¿Usted cree que no va a poder resolver los Ok, asuntos? Bien sencillo. claro, claro. 30 años de Oigan, profesor pero y 30 años litigando. para cuestiones aduaneras y todo eso acaba de haber mucho auge. Yo creo que valdría Le, la pena poner un despacho por acá. le entramos, le entramos. Claro que sí. Es más, nos asociamos con usted, Licea Liliana, sin Ah, problema. déjenme acabar. Ok. Bueno, gracias, gracias. Excelente Hasta fin de luego, muchas semana. gracias. Gracias. Lo esperamos mañana para ver si tenemos buen Miayus. Gracias, maestro. Gracias. Que tengas excelente noche. Hasta luego. Hasta luego, licenciado Juan Piña. Gusto saludarlo. Gracias. Como siempre.